Decenas de historias forman parte de la cultura popular canaria. Están grabadas a fuego en la memoria colectiva de nuestro pueblo para hacernos viajar, mergullar en ese pasado isleño y revisar, sin quererlo, aquellas supuestas realidades escritas por los cronistas. Sí, digo supuestas, porque se sabe que los propios cronistas de la época se inspiraban en la tradición oral, en las leyendas isleñas que tanto nos identifican y nos conectan con nuestra tierra. De ahí que en la historia de Canarias, como le sucede a la mayoría de las historias de los pueblos primitivos, la tradición oral ha jugado un papel importantísimo en la que ahora llamamos historia de Canarias. Y resulta tan difícil saber si lo históricamente documentado fue real o ha sido inventado. ¿Y qué hacemos en Wanchipedia? Nuestra labor divulgativa consiste en compartir contigo cada una de estas leyendas históricas, de esos hechos escritos o contados que ahora mismo forman parte de la tradición oral canaria. Eso sí, cuestionándonos cada milímetro de nuestra historia, poniendo en duda lo que aquellos cronistas escribieron y dejando en manos de los expertos esclarecer qué es lo que es verdaderamente histórico y qué forma parte de lo mítico. Así que hoy, en los podcasts de Wanchipedia, hablaremos de 3 mujeres canarias históricas, cuyos nombres han pasado a la posteridad a través de relatos, tanto escritos como orales, y que hoy se pone en duda su veracidad. Estas 3 mujeres son Aremoga, Ibaya y Gara. Pero, ¿realmente existieron estas mujeres o forman parte del imaginario isleño? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque comenzamos. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación de la historia y cultura de Canarias. A través de este formato, el formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son Arena y Plata Jewelry and Project, MAN, Mujeres Acompañando Mujeres, Flexman Education, SV Moda Tenerife, Uva de Guanche, Sinergia Psicología. Hoy sabemos un fisquito más de nuestra historia, gracias a aquellos relatos, a aquellas crónicas que fueron escribiendo frailes e historiadores, documentos basados en lo que el pueblo canario decía, en lo que se había ido pasando de una generación a otra mediante la tradición oral. Estos mismos cronistas quedaron deslumbrados por todas aquellas historias y leyendas que contaban los isleños de La Gomera y demás afortunadas. Y ahora esa tradición oral ha quedado plasmada en papel para que hoy la conozcamos. Y así, basándonos en esas crónicas, en esa tradición oral, te traemos un fisquito de nuestra historia, la historia de Canarias. En esta ocasión te invitamos a conocer a Aremoga, Ibaya y Gara, 3 mujeres canarias históricas, reales para muchos, imaginarias para otros. Fuese lo que fuese, hoy quiero que las conozcas. Leyenda de Ibaya y Autacuperche. Como sucede en otros episodios históricos acontecidos en el archipiélago canario, ligeramente distorsionados por algunos cronistas, destaca el amor no correspondido y la venganza por deshonrar su honor. Este es el caso de Autacuperche, el guerrero gomerita que acabó con la vida del señor castellano Hernán Peraza, el joven, porque según las fuentes históricas tenía una relación amorosa con la joven Ibaya, su prometida. Además, a esto se le suma la tiranía del conde Hernán Peraza, una persona que no tenía límites y trataba muy mal a los gomeritas. Según la obra de Wolfel, Hernán Peraza era hombre sin conciencia, soberbio y brutal. Hernán Peraza no hizo nada para apaciguar el odio tan merecido de sus súbditos gomeros. Y con sus amores, con la indígena Ibaya, dio más ocasión que razón a la venganza de sus vasallos. Y algo más que quizás es aún más grave para los gomeritas, el amor entre Ibaya y Hernán Peraza el joven rompía el pacto de hermanamiento, es decir, incumplía el acuerdo que el señor de La Gomera y su abuelo habían sellado con el órgano de mayor autoridad en la isla, el conocido como Pacto de Colactación o Pacto de Guaedum. Sí, Hernán Peraza era conocedor de este pacto y a pesar de ello mantuvo una relación amorosa con Ibaya.
hermana de sangre por los pactos de bando. Por lo tanto, el pueblo gomerita consideró que dicha acción, el amor entre ambos, vulneraba sus acuerdos de convivencia, una falta de respeto en toda regla. Por ese motivo decidieron acabar con la vida del gobernador de La Gomera. De este tema hemos hablado en los podcasts de Wanchipedia, así que te invito a escuchar ese episodio completo en el blog de Wanchipedia, porque allí explicamos en qué consiste ese pacto de colactación y en qué consistió la rebelión de los gomeros. Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcast como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. Volvamos a la historia que estamos narrando hoy. Era el año 1488, 4 años antes de que tuviera lugar el descubrimiento de América. Y Vaya era una joven gomerita, miembro del reino de Ipalán, uno de los 4 cantones o reinos en los que estaba dividida la isla antes de la conquista. En aquella época se sabía que la joven gomerita estaba prometida para casarse con Autacuperche, el joven guerrero protagonista de estos hechos históricos. Se dice que un buen día, Upalupa, el anciano responsable de vigilar el cumplimiento de ese pacto entre bandos, se enteró de la relación amorosa que tenía Ibaya con Hernán Peraza. Acto seguido, lo comunicó al consejo de la isla y decidieron acabar con la vida de Hernán Peraza el joven. Fue entonces cuando, aprovechando el encuentro que ambos enamorados iban a tener en Aguaedún, cerca de la cueva de Guaedún, Autacuperche se dirigió al lugar y cumplió lo ordenado por el consejo. Puso fin a la vida de Hernán Peraza el joven. Algunas fuentes aseguran que fue el desamor la causa principal que desató el enojo y la ira del guerrero Autacuperche. Es decir, fue el detonante de la rebelión de los gomeros. ¿Será cierto? A pesar de que se piense que la relación amorosa de Ibaya con Hernán Peraza el joven fue la causa principal para acabar con la vida del gobernador de La Gomera, lo cierto es que se cree que fueron otros los motivos, mucho más graves, los que desencadenaron la drástica decisión. Se cree que el desencadenante de todo fue el propio Hernán Peraza, un hombre que no era querido por los gomeritas por sus continuos abusos de poder. Esta última versión pues tiene más sentido, porque tras la muerte de Hernán Peraza el joven, los gomeritas silbaron victoria a través de la siguiente frase: ya el gánigo de Guaedún se quebró. Una frase que ponía fin a aquel pacto entre bandos y daba comienzo a la rebelión de los gomeros. Lamento decirte que desde entonces la isla no volvería a ser la misma. Desde ese mismo momento comenzó el fin de la poca libertad que tenían los gomeritas y se vivieron uno de los acontecimientos históricos más sangrientos de nuestras islas. Unos hechos que han quedado grabados en la memoria colectiva del pueblo gomero y te invitamos a conocer en el blog de Wanchipedia. Desde entonces no se supo más del destino de Ibaya. Se cree que acabó convirtiéndose en esclava. Por otro lado, el guerrero Autacuperche fue asesinado. Lo sorprendente es que se asegura que Ibaya llegó a advertir al señor Peraza para evitar su muerte. Las palabras exactas que dijo la joven gomerita fueron las siguientes: huye, que estos, mis parientes, van por ti. Una traducción de la lengua amaxí o tamasic. Una frase que ha pasado a la historia gracias a la música, canciones que recuerdan esos momentos tan dramáticos de la historia de La Gomera. Gracias a las coplas de Upalupo, este acontecimiento histórico perdura en la memoria colectiva del pueblo gomero y el pueblo canario. La leyenda de Aregoma, Ana Sánchez. Aregoma fue una joven gomerita que pasó a la historia isleña gracias a las endechas canarias. Sí, pero no como Aregoma, sino como Ana Sánchez, nombre que le pusieron a la isleña gomerita tras ser bautizada durante la conquista. Comencemos por el principio. Se decía de ella que era hija del gran rey, Goumaro, y de ahí que su crianza fuera diferente a la de las demás indígenas. Sabía de todo, desde preparar queso hasta cuidar de los enfermos. Aregoma había aprendido muchísimo de su abuela, gran conocedora de la utilidad de las hierbas.
Con el paso del tiempo, su sabiduría fue bien conocida por todo el mundo y era habitual recurrir a ella para pedir consejos, para resolver conflictos o predecir las mejores épocas para, por ejemplo, recolectar. Se dice que Aregoma fue la persona que aconsejó a su padre que no ofreciera resistencia a la gente que vendría por el mar. Y gracias a esa facilidad de mediar, de buscar la paz, se convirtió en una mujer respetada por sus compatriotas y por aquellos invasores que habían enviado la corte española. Cuenta la historia que Aregoma fue llevada a la península como regalo a la reina Isabel de Castilla. Una de las personas que mencionó a esta joven gomerita fue Gaspar Frutuoso, el humanista portugués que detalló en su manuscrito Saudades da Terra aquel viaje a las islas hacia la mitad del siglo XVI. Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. En estos textos dice que los isleños de La Gomera contaban un mandecha, un recuerdo a la hija del gran rey llamada Aregoma, que al ser bautizada tomó el nombre de Ana Sánchez. Además, aseguró que la propia indígena quiso ir a morir a España, ver dónde sairán os homes fillos de Deus que foran causa de tanta ben. Ana Sánchez, flor del valle del gran rey, deseo tengo de cogerte, mas saludad tengo de verte. Flor del valle de Vallete, flor del valle de Gran Rey. Cabe destacar que es impensable que una indígena haya decidido viajar gozosa a morir a España y que sus hermanos, añorantes de ella, sigan recordándola en endecha, en triste cantar soledoso, y repitiéndola, la endecha, muchas veces con gran sentimiento. Como bien recoge el catedrático Maximiano Trapero en sus artículos sobre las endechas canarias, el canto lamentoso de ausencia sí está en consonancia con la tradición de las endechas de Canarias, pero lo otro, la ida voluntaria a España, rechina con la historia. Leyenda de Gara y Jonay. Una de las leyendas más populares de Canarias es la leyenda de Gara y Jonay. En ella se cuenta que una hermosa princesa gomerita llamada Gara se enamoró perdidamente de Jonay, un joven guanche, hijo del Mensei Dadeje. Pero su historia de amor se vio truncada, no solo por el rechazo de sus respectivas familias, sino por algo aún peor. Viajemos virtualmente a aquella época. Eran las fiestas del Meñesmer, el Año Nuevo Guanche, que se celebra en el mes de agosto. Gara y unos amigos decidieron visitar los Chorros de Pina, ese manantial de agua situado al norte de La Gomera, que algunos afirman tenía la capacidad de predecir si alguien encontraría el amor verdadero. Según cuenta la tradición oral, si al mirar el agua del manantial, ésta fluye tranquilamente, esto indica que sí, la persona encontraría el amor. En cambio, si al mirar el agua del manantial, ésta se enturbiaba, malo, esto significaba que lo que se dice amor iba a tener muy poco. Llegó el turno de Gara y la joven gomerita se dispuso a mirar el manantial. Al principio, el agua se mantuvo tranquila, pero luego comenzó a enturbiarse y a agitarse, saliendo el caudal con mucha fuerza. Gara se asustó muchísimo y consultó al sabio del lugar. Este le dijo: lo que ha de suceder, sucederá. Huye del fuego, Gara, o el fuego te consumirá. Ese mismo día el joven apuesto Jonay llegó a Gomara, la actual isla de La Gomera, porque había fiestas en las islas para celebrar el Meñesmer, el Año Nuevo Guanche que se celebra el 15 de agosto. De ahí que todos los gomeritas e isleños de otras islas estuvieran allí reunidos, comiendo, bailando y disfrutando de ese día tan especial. Eso sí, de pronto, entre comida y comida, baile y baile, las miradas de Gara y Jonay se cruzaron. Entre ellos surgió esa chispa, ese cosquilleo en su interior que indicaba que Gara y Jonay se habían enamorado, pero perdidamente uno del otro. Sin pensárselo dos veces, ambos jóvenes fueron corriendo a decírselo a sus respectivas familias y llenos de esa alegría que despertaba el Meñesmer, también quisieron hacer público su compromiso. Pero entonces el cielo se llenó de destellos, el mar rugió embravecido y el gran volcán Echeide,
el actual Teide, comenzó a arrojar lava y fuego por su cráter. Tal era la furia del cielo, el mar y la tierra, que la erupción se veía y se sentía desde Gomara. En ese preciso instante, Gara recordó el augurio del sabio. Gara era princesa de Agulo, venía del lugar del agua, y Honai, de Achinek, venía de la tierra del fuego, de la isla del volcán. Gara y Honai, agua y fuego, era un amor imposible. Ambas familias prohibieron que volviesen a verse, por lo que el volcán calmó su furia. Pero de vuelta a Tenerife, Honai no dejaba de pensar en Gara. Aún sentía en su cuerpo ese cosquilleo de querer estar con ella. Entonces, al amparo de la noche y con la valentía de quienes no tienen miedo a nada ni a nadie, se lanzó al mar y atravesó a nado la larga distancia que separa la isla de Tenerife de La Gomera. Tras llegar a la isla, buscó a Gara y juntos huyeron hacia el Cedro. Y ahí, en lo más alto de la isla, al verse acorralados por algunos miembros de las familias, tomaron la peor decisión que se toma en este tipo de situaciones. Pusieron un palo afilado entre ambos y se abrazaron, para estar siempre unidos, para que nada ni nadie les volviera a separar. Tras la muerte de ambos jóvenes, ese lugar recuerda a los dos enamorados, aquellos jóvenes que prefirieron morir a continuar separados de por vida. Ahí, en el actual Parque Nacional de Gara Honai, la leyenda de Gara y Honai permanece viva en los corazones de todos los isleños. Como curiosidad, el nombre que recibe el actual Parque Nacional, situado en la cumbre más alta de la isla de La Gomera, el Parque Nacional de Gara Honai, es un topónimo de origen prehispánico, es un guanchismo. Entonces, ¿es el topónimo el que da origen a la leyenda o la leyenda es la que sirve para explicar el topónimo? Este topónimo no es el resultado de unir los dos nombres de Gara y Honai, más bien es el topónimo Gara Honai el que da origen a la leyenda. Es decir, estos personajes legendarios se formaron del topónimo, del nombre del lugar. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en los podcasts de Wanchipedia. Pero antes de irte, dime, ¿conoces alguna leyenda canaria que quieres que contemos? Déjalo en los comentarios. Un besito, mis niños y mis niñas. Nos vemos. Chao. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación de la historia y cultura de Canarias a través de este formato, el formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son Arena y Plata Jewelry and Project, MAN, Mujeres Acompañando Mujeres, Flexman Education, SV Moda Tenerife, Uva de Guanche, Sinergia Psicología. Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. Debido a la escasez de contenidos digitales relacionados con nuestra cultura, la cultura de las Islas Canarias, desde Wanchipedia queremos aportar nuestro granito de arena. Para ello utilizaremos las Wanchi Entrevistas, un formato ideal para acercarte a las personas más relevantes de nuestro archipiélago.